El Arranque, la máquina de la información a máxima velocidad. El Arranque con Maximiliano Lecchi. La verdad que Janice sigue bailando, ¿eh? Ay, sí, no, es que Qué lo contradictorios amo. los gustos de Janice. Pasamos de Limp Bizkit a... Bueno, Limp Bizkit ahora es pop. A Justin Timberlake. Ay, cállate la boca, a ¿no? Foo Fighters, Te a un pop encanta, inescuchable. te encanta. Buah. Aguante Justin Timberlake, para mí es maravilloso. Para mí es un artista en muchos aspectos, porque es cantante, es actor, es empresario, tiene... Saluda a los es artistas productor en serio. discográfico. Bueno, pero ahora nos Cállate la tenemos que boca. poner serios, porque Bueno. vamos a hablar con Quique Romero. Hola Quique, buen martes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás vos? Qué alegría tenerte acá de vuelta. Bueno, Quique, ¿no era una alegría hablar conmigo? Vamos, che. Bien, sí, Ah, sí, bueno. por supuesto. Pero, Maxi, veo que te encontraste con un país que no te está gustando. Y complicado, un país, digámoslo así, un poquito difícil. Pero, ¿qué pasó, Maxi? ¿Se empezó a pinchar el globo amarillo? ¿Que hay cosas que la gente se dio cuenta de golpe esta semana? Porque todo esto pasó esta semana, ¿eh? Ujú. Bueno, pero también, a ver, nosotros inclusive contigo aquí en esta misma columna analizábamos ciertas cosas que vienen sucediendo y uno tiene que decirlo a rigor de verdad. Muchas de las cosas que están sucediendo también se sabían que iban a suceder, pero ni siquiera positivo ni negativamente, o sea, iban a suceder. El problema es que también las inversiones que se esperaban no llegaron, pero muchos sabíamos que esas inversiones no iban a llegar tan fácil. Entonces, claramente hubo un error económico muy fuerte en todo lo que se ha hecho. Y es más, Quique, algunos dicen que el gobierno se está quedando a mitad de camino, porque si hay que volver a inyectar dinero, como para mí hay que hacer, es decir, vivir de los pesos, claramente, y si hay que inyectar dinero para que haya consumo interno, hay que inyectarlo, desde el gobierno dicen que este ajuste se quedó a mitad de camino, que tiene que hacerse más fuerte todavía. Así que, no sé, veremos qué ala del gobierno, si los halcones o las palomas dentro del propio gabinete terminan triunfando, ¿no? Mirá, lo triste de todo esto es que el pueblo argentino nunca termina de entender y siempre va votando atrás de espejitos de colores, en este caso de globos amarillos, y eso tiene que ver con la gran desinformación que existe acerca de la función del dinero, la génesis del dinero, la diferencia entre dinero, deuda y moneda soberana, y todo esto es lo que nosotros desde nuestro proyecto Segunda República nos dedicamos a hacer docencia, a explicar la diferencia entre lo que es el dinero deuda, que es todo el dinero que siempre tuvimos acá en la Argentina, salvo en escasísimos y breves periodos de nuestra historia, o la moneda soberana, y que la moneda soberana tiene que ver con tener nuestra propia moneda para nuestro propio desarrollo, que la génesis del dinero, que el nacimiento del dinero parta desde un proyecto de desarrollo. Por ejemplo, si se quiere hacer una autopista, se imprime el dinero para hacer esa autopista, se hace la autopista, después a través de impuestos se cobra ese dinero, se lo quema si se quiere, y el dinero tiene cero efecto inflacionario, pero la autopista ahí está, los autos circulan por arriba de ella, los trabajadores trabajaron, cobraron su sueldo, fueron, lo gastaron e hicieron circular la rueda virtuosa de la economía. Pero con este sistema de dinero-deuda, en donde siempre se depende de que venga alguien de afuera a traer el dinero, y eso siempre tiene un costo, ya sea por un préstamo que tiene una carga usuraria de intereses o por una famosa inversión extranjera, que siempre la inversión viene después a retirar las utilidades. Qué interesante este concepto, ¿no? De dinero soberano. Claro que sí. Qué Esto es concepto lo que interesante. nosotros pregonamos desde nuestro proyecto Segunda República. Invito a toda la audiencia a visitarnos en Facebook o en nuestro sitio web o a seguir nuestros programas, que nos dedicamos a hacer docencia sobre estas cuestiones fundamentales. Pero ¿sabés qué pasa aquí? Que hablar de dinero soberano para un país en vías de desarrollo, sea la Argentina, o sea cualquier país latinoamericano, inclusive un país africano, desde los medios de comunicación tradicionales e inclusive desde el propio imperio,
van a boicotearte, y eso es lo que hay que entender, porque si vos salís con la tuya y si vos claramente te desarrollás como país y como Estado con tu propio dinero, es un mal ejemplo para que otros lo imiten. Y entonces las grandes familias del mundo, ese 1% que es el más rico del mundo, que puede consumir el 50% de los bienes que hoy existen en disponibilidad del mundo, se quedarían sin justamente esa riqueza. Y sí, se quedarían desnudos y exhibidos en su propia avaricia, y eso es lo que está pasando en el mundo hoy. Hoy el mundo, actualmente, en este momento, se está jugando la partida final. Yo nunca me imaginé que el año 2016 iba a ser el año de la partida final, pero cada vez encuentro más elementos que me dan la pauta de que sí, que en ciertas altas esferas se está jugando a todo o nada. Y bueno, ya para entrar en el tema de hoy, Dale, si querés, dale. uno de los puntos que a mí me llama muchísimo la atención es la inauguración de este túnel de San Gotardo en Suiza. Uh-huh. A ver, Suiza es un país alpino, montañoso prácticamente, que tiene muy desarrolladas sus vías ferroviarias, y para eso no se puede subir y bajar con una vía de tren en una montaña, sino más bien hay que atravesarla con un túnel, y Suiza es famoso en eso, pero se mandaron esta vez a construir el túnel más largo del mundo, un túnel en la base del Cerro San Gotardo, que mide 57 kilómetros, que tuvo un costo de 11.000 millones de euros, es el proyecto de túnel más ambicioso y más caro de la historia, atraviesa los Alpes, tardó 17 años, y se lo inauguró el jueves pasado. Se hizo una ceremonia de inauguración en la cual participaron los principales líderes europeos. Estaba Angela Merkel, estaba François Hollande, estaba Matteo Renzi, desde ya todas las autoridades suizas estaban, pero lo más llamativo que el espectáculo, la ceremonia de inauguración, se convirtió en un bizarro y extraño espectáculo que prácticamente representaba una misa satánica, con la presencia central de una representación del diablo, podemos decir. A ver, se ha mencionado mucho de que esta élite de la que hablamos, ¿no? Disfruta mucho haciendo exhibiciones completas de su agenda y de su filosofía simbólica, y esta exhibición fue un drama con totales reminiscencias de los rituales de las sociedades secretas, por eso te estoy diciendo que era prácticamente una misa satánica, ¿no? ¿Y cómo relacionás esto con esta batalla final que vos llamás de decir, imagino, ¿no? De cambio de sistema o de posible muerte del dólar, o sea, ¿cómo lo relacionás? Claro, bueno, déjame describirte un poco cómo fue esta ceremonia. Bien. En esta ceremonia aparecían primero los obreros, actores obviamente, ¿no? Pero disfrazados de obreros de la construcción, pero entraban en una marcha totalmente orwelliana, como si fueran robots esclavos al servicio de la producción capitalista. Gente totalmente alienada que su única función era trabajar, entraban a un compás de un rítmico tambor, ¿no? Pero bueno, y después empezaban como a morirse, y sus almas ya se transformaban de obreros en la construcción a personajes vestidos de blanco que se elevaban, y sobrevolando por todas esas almas que se iban elevando, ¿no? Aparecía Lucifer sobrevolándonos, un niño vestido de ángel demoníaco. Y después entra en escena así un personaje... Pero Quique, ¿vos te das cuenta que esto no aparece en los medios de comunicación? Si vos nos lo contás. Esto no aparece, pero sí se la transmitió a la ceremonia, simplemente que había que saber interpretarla, ¿no? Después, toda una serie de atravesar portales. Todos los actores en todo momento iban atravesando portales, especies de portales místicos, pasando de una dimensión a la otra. Y no olvidemos que muy cerca del lugar donde se inauguró este túnel está el CERN. Exacto.
Exacto. El ser el acelerador de hadrones, Exacto. que se supone que algunos dicen que es un experimento de portal interdimensional. Ujú. Mira, lo estoy viendo el video mientras vos lo estás contando, es increíble, ¿eh? Es increíble. Lo invitamos a la gente a verlo, la verdad que es increíble. O sea, ahora como vos lo estás contando, puesto en imagen, es escalofriante. Increíble, pero al final entra en escena el personaje central, que es una especie de diablo con sus cuernos y sus patas de cabra, de cabrío, ¿no? Y que todos comienzan a alabar a este personaje central, y al final de la ceremonia como que lo coronan como rey del mundo a este personaje central. ¿Y qué estás hablando, a tu entender, de un gobierno mundial, del A capitalismo? este misma cabra personificando al diablo, ¿no? La coronan como rey del mundo. Y sí, entonces no nos estarán diciendo estos señores de la elite a través de esta inauguración, que sí, que ya estamos frente a la consagración de este nuevo orden mundial, y no casualidad que esto sucedió el jueves pasado. El jueves próximo, ahora, pasado mañana, El 9. el 9, se reúne el Club Bilderberg, en otro lugar cercano, no en Suiza, sino ya en Alemania, en Dresde, se reúne el Club Bilderberg. Y de esto, el tema Club Bilderberg, déjamelo guardar para el jueves que viene, cuando ya reúna más elementos de qué pasó exactamente, para el martes que viene, te lo prometo. Pero, ¿no? ¿sabes qué pasa? Yo creo, Quique, que a veces el que nos escucha, ¿no? En este momento en la columna, y está, por ejemplo, en su oficina, laburando todo el tiempo, dice, ¿esta gente de qué está hablando? Y en realidad, de lo que uno está hablando es que hay que leer más allá de la cotidianeidad, ¿no? De si el dólar aumentó un poquito, si el dólar bajó un poquito, de que hay que leer cómo se está jugando la humanidad hoy, hacia dónde se va a desarrollar, ¿no? Y por qué se va a desarrollar. Es decir, hay que entender que siempre, porque a veces decir fuerzas ocultas, uno piensa que es gente que está detrás de la sombra, no. Hay gente que quiere que el mundo vaya para un determinado lugar y que vaya económicamente hacia una determinada forma de pensamiento, y que todos nosotros seamos un regimiento puesto a su servicio. Y no solo eso, lo viene logrando. Claro, claro. Lo viene logrando, eso es lo más grave, que lo vienen logrando. Pero, y esto nosotros no nos damos cuenta. Yo creo, Quique, que a veces yo trato de ser exégeta de lo que vos decís, porque mucha gente, como está seteada de una manera de lo cotidiano, pero no lo digo negativamente, sino que es culturalmente como nos vienen preparando y armando para esto, hay que abrir un poquito la mente. Va a ser muy difícil salir de esto, porque realmente va a ser muy difícil, como vos hablas de dinero soberano, ¿qué país hoy se va a animar a hacer algo soberano y salir de este sistema? Y cuando vos salís de este sistema, ¿qué es lo primero que te dicen? No, te descolgás del mundo, te caes del mundo. Puedo poner casos que me vienen a la mente ahora mismo de países que se atrevieron a emitir su moneda soberana, a no permitir que su banco central sea controlado por estas élites financieras mundiales, y lo que les pasó, y que estoy hablando de Muammar Gaddafi y de Saddam Hussein. Claro. Sí, obviamente, y con todos los errores y seguramente con toda la violación a los derechos humanos que esa gente ha tenido, pero también hay que decir, dentro de los Estados Unidos también se violan los derechos humanos. Entonces, y nadie viene con una 24 tanqueta. horas, Maxi, Claro, perdona que te diga. y nadie viene con una tanqueta. Mira, me pasó una Tema cosa paradójica. racismo, Para aquellos que no saben, yo fui de vacaciones a Estados Unidos. Y claramente me pasaron varias cosas que vos decís, ¿cómo es este sistema, no? Porque había, por ejemplo, muchos homeless, más de los que yo había visto cuando fui la última vez en el año 2011, 2010. Y me pasó que la policía al lado los pateaba, los echaba había gente durmiendo en una plaza, pero los pateaba, los amarreaba y los echaba, le decía, este no es tu lugar. Y si no es tu lugar, ¿cuál es? Si estás viviendo en una plaza, ¿cuál es tu lugar? Desaparece. Es que no hay lugar para los caídos del sistema. Los caídos del sistema, para la elite, al único lugar que deberían ir es a la picadora de carne, a convertirse en hamburguesa y al salir puestas de nuevo en el mercado en las cadenas de comida rápida.
Es así de triste, pero el destino que quieren estas élites para los que se cayeron del sistema es ese. No está contemplado el que se cae del sistema. Quique, bueno, qué interesante, ¿eh? La verdad, yo siempre digo, hay que mirar todo con un tercer ojo lo que vos decís, hay que reflexionarlo, hay que pensarlo. No crean que Quique dice la verdad no lo crean, pero sí piénsenlo. O sea, sí piénsenlo, sí permítanse dudar del orden establecido. Para bien o para mal, permítanse dudar. Me parece que esa es la reflexión. Ni siquiera que Quique tiene razón, ¿eh? O que el proyecto Segunda República tiene razón, o que Maxi Lecky, o que nadie, ¿eh? Cosa que yo no pertenezco al proyecto de Quique, pero claramente me gusta escucharlo. Porque es una voz que a lo mejor yo antes no escuchaba, y que yo antes decía, no, esto no puede pasar, están locos, claro. o están... Y sin embargo uno dice, ¿y por qué no pueden tener razón? ¿Y por qué no? Mira, A ver, yo me quiero quedar con algo que siempre hablamos, que incluso hasta fuera del aire. La realidad es que muchas veces pensamos en lo que dice Quique, que decimos, mira, hasta a veces nos suena irrisorio, pero termina sucediendo. Claro, es algo que terminamos hablando que es increíble. Y decíamos, ¿te acordás, Quique, cuando hizo esta columna? Ah, mira, pasó. Y bueno, entonces quiere decir que algo ellos están leyendo más allá, tal vez porque es un tema que les interesó desde siempre. Y yo siempre digo, Quique, te agradezco que nos hagas pensar. yo te digo, una de las cosas que me está llamando mucho la atención de esto que está sucediendo en Suiza, que esto está claramente manejado desde la élite. Pero te pongo en contraposición lo que está pasando desde el pueblo suizo, ¿no? Los suizos de por sí me llaman la atención. Están bastante más despiertos de lo que nosotros nos cuentan en los medios, de lo que leemos en los diarios. Por ejemplo, noticia de esta misma semana, los suizos rechazaron por amplia mayoría establecer una renta de 2.300 euros para todos los ciudadanos. Esta iniciativa garantizaba un ingreso para todos los residentes de Suiza durante toda su vida. Se lo llamó a votación esta iniciativa y el 78% de los votantes lo rechazó. Obviamente, ¿por qué lo rechazó? Porque acá venía con una trampa. Pretendían experimentar en Suiza cómo sería el famoso paraíso comunista que Karl Marx lo describía tanto en sus obras. Esto por un lado. Por otro lado, hoy Suiza mismo todavía tiene pendiente de aprobación en su parlamento lo que se llama la iniciativa Vollgeld. Iniciativa Vollgeld quiere decir dinero completo, y que es casualmente el dinero soberano de lo que te estoy hablando, el pueblo suizo, juntando la cantidad de firmas en la calle necesarias, para que de acuerdo a las leyes suizas, si se juntan tantas firmas para una iniciativa, el Parlamento está obligado a tratarla, claro. A tratarlo. Ya se han juntado las firmas necesarias para esta iniciativa Vollgeld, dinero completo, y el Parlamento todavía no se expidió en qué fecha lo va a tratar, pero si logran tratarlo, esta iniciativa pondría a Suiza en el primer país con moneda soberana de la cual estoy hablando. Mira vos. Entonces los suizos, por un lado, les hacen estas ceremonias satánicas, le ponen los portales interdimensionales de Ersem. Es el único país donde está concentrada la banca internacional, manejado por la familia Rothschild, por un lado. Y por otro lado, el pueblo en sí está bastante despierto y genera este tipo de iniciativas. Entonces, nos estarán por dar una lección el pueblo suizo en contraposición de lo que la élite tiene preparada para Suiza misma. No lo sé, va a haber que esperar qué pasa. Muchas gracias y será hasta el martes que viene. Que tengas buen día. Dale, un abrazo grande. Un abrazo. Y nos veremos. Adiós. Bueno, llegamos al final del programa.